Buenas tardes. En nombre de la Academia Peruana de la Lengua, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Las palabras compuestas en la lengua aymara de Marco Antonio Lobón Cueva. Antes de dar inicio, a quienes nos siguen por las redes sociales, por Facebook de la Academia Peruana de la Lengua y también nos acompañan a través de la plataforma Zoom, les damos también la bienvenida. Y voy a presentar en primer lugar a los comentaristas de esta tarde, a Luis Andrade Ciudad y Roger Gonzalo Segura. Luis Andrade Ciudad es profesor principal del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en Lingüística con mención en Estudios Andinos por la Pontificia Universidad Católica del Perú también. Sus áreas de interés son la lingüística de contacto, la sociolingüística histórica y la dialectología con énfasis en la zona andina. Ha publicado recientemente El castellano andino norperuano, una historia lingüística y social, publicado en Lima por el Fondo Editorial de la Universidad Católica y el Instituto de Estudios Peruanos en el año 2019. Roger Gonzalo Segura es magíster en lingüística con mención en estudios andinos por la Pontificia Universidad Católica del Perú y licenciado en educación con la especialidad en lengua, literatura, psicología y filosofía por la Universidad Nacional del Altiplano. Es docente además de cursos de quechua, aymara, quechumara y lingüística andina. Entonces, le vamos a ceder la palabra al primer comentarista de esta tarde, a Luis Andrade Ciudad. Adelante, estimado Luis. Muchas gracias, Alex, por la presentación. Muchas gracias a los organizadores por invitarme a presentar este interesante libro que tengo acá en mis manos, Las palabras compuestas en la lengua aymara, de nuestro colega Marco Lobón Cueva. Es un gusto estar aquí, además, compartiendo la mesa con Roger Gonzalo, quien ha colaborado mucho con Marco en la argumentación de este libro. Y lo primero que yo quisiera decir es que se trata de un libro que surge de la tesis de maestría de Marco Lobón Cueva, sustentada en la Universidad Católica y trabajada con la asesoría del profesor Rodolfo Cerrón Palomino, cuya huella y cuyos aportes también se dejan sentir de manera muy clara en este trabajo. En segundo lugar, quisiera decir que se trata de una reformulación bastante amplia de la tesis inicialmente sustentada, y eso lo puedo decir porque justamente fui miembro del jurado de esa tesis y pude leerla en su integridad. Entonces me he dado con la buena sorpresa de que algunos de los problemas pendientes que dejaba esa tesis en su momento han sido resueltos o han sido formulados, digamos, de manera preliminar, algunos de ellos, y de manera bastante completa, otros de ellos en este libro que estamos comentando ahora, ¿no? Entonces, esa es una primera idea que quería dejar sentada, la idea de que estamos ante un libro que surge de una tesis, pero que ha sufrido, digamos, favorablemente una serie de reformulaciones interesantes para verse finalmente publicado en este formato tan bonito y tan interesante que vemos acá, ¿no? Con una carátula, además, muy alusiva en cuanto a los colores, al mundo andino, al mundo aymara, a los tejidos de la zona que Marco ha trabajado, que es la zona del aymara sureño, específicamente el área de Conima, aunque también trae datos de Huancané. Lo tercero que yo quería hacer es, bueno, presentar un panorama muy simple del contenido del libro, refiriéndome sobre todo a los capítulos que lo conforman, y sin entrar en mayores detalles, ¿no?
ya Roger en su momento, como hablante de Aymara y estudioso de la Aymara, podrá darnos mayor profundidad sobre los contenidos trabajados en el libro. Entonces lo que yo quería hacer era mostrar un panorama, ¿no?, de los capítulos que el libro contiene, deteniéndome en algunos de ellos con mayor énfasis, los que considero más importantes, para finalmente resaltar algunos caminos que el libro deja abiertos para la investigación futura. Entonces, empiezo mencionando que el capítulo primero constituye un panorama del carácter universal de la composición como un proceso de formación de palabras, ¿no? De hecho, el título del primer capítulo es la composición de palabras como un universal lingüístico, ¿no? Allí el autor hace un recorrido por lo que se entiende por composición, ¿no?, y su carácter general en diferentes lenguas del mundo, ¿no? Para pasar a un capítulo más enfocado en los Andes, el capítulo segundo, que se titula Las palabras compuestas en las lenguas andinas, en el que el autor revisa algunos antecedentes del problema que va a tratar y se detiene en la presencia de este mecanismo de formación de palabras en diferentes lenguas andinas, principalmente en el quechua, ¿no?, pasando también por el puquina, el chipaya, el aymara central, el uru, y para finalmente llegar al foco de su atención, que es el aymara sureño. En este capítulo yo quiero resaltar que el libro agrega a lo que fue inicialmente la tesis una revisión muy exhaustiva y muy profunda de algunos antecedentes sobre la composición en quechua, en particular el trabajo de Adolfo Zárate del 2012, que Marco Lobón discute con mucha profundidad, ¿no?, y deteniéndose en la pertinencia de algunas de las generalizaciones que hace este autor en un artículo publicado en la revista Signo y Seña, me parece, la revista argentina Signo y Seña. Déjenme mirar la bibliografía un momento para no darles una referencia. No, la revista Universos de España, ¿no? La revista Universos de España, que este artículo que se titula Los compuestos NN o nombre en quechua, estructura y clasificación. Entonces, este capítulo segundo es una buena revisión de los antecedentes del problema de la composición en diferentes lenguas andinas, y yo creo que sienta una base muy apropiada para continuar la investigación sobre los compuestos, por ejemplo, en las lenguas de la familia quechua. El tercer capítulo es una sección más general sobre el pueblo aymara y su lengua, ¿no?, con datos demográficos, con datos culturales, con datos sociales, ¿no?, que ofrecen el contexto para el desarrollo del problema central del libro. En el capítulo 4 ya empezamos a entrar en el problema central que se propone resolver el autor. El capítulo 4 se titula Estatus de las palabras compuestas en el aymara, y aquí el autor revisa algunos de los criterios que se han manejado, de los criterios principales que se han manejado en la bibliografía para distinguir los casos de composición de palabras, por ejemplo, de las frases, ¿no? Criterios que van desde lo fonético hasta lo semántico, pasando, por supuesto, por los criterios sintácticos.
Aquí encontramos una primera definición de lo que, aquello a lo que referimos mediante composición, ¿no? Una definición basada en Boig y su trabajo del 2003. El autor refiere que la composición consiste en la combinación de dos palabras que dan lugar a una nueva y en la que una de ellas es la que modifica el núcleo o cabeza de la expresión. Esta definición preliminar veremos luego que no se aplica de manera tan mecánica a algunos casos que el autor revisa en el Aymara, ¿no? Lo cual le da un interés adicional para la teorización acerca del mecanismo de composición de manera más amplia, ¿no? al trabajo. El capítulo 5 ofrece una caracterización de palabras compuestas en el Aymara y yo creo que es el capítulo central del conjunto, ¿no? Es una propuesta acerca de cómo podemos caracterizar los compuestos en Aymara sureño según diferentes criterios, ¿no? El primero de ellos es la naturaleza de sus constituyentes, es decir, si los componentes de la palabra compuesta son simples o complejos, ¿no? El segundo criterio es por la manera como se combinan sus categorías gramaticales. El tercer criterio que revisa el autor es por la posición del núcleo, ¿no? Esto tiene que ver también con la sintaxis de las lenguas andinas y en particular del Aymara, ¿no? Si el núcleo se ubica a la derecha o a la izquierda del compuesto, ¿no? Y aquí tenemos una primera caracterización de los compuestos en Aymara como palabras que tienen básicamente sus núcleos a la derecha, ¿no? Donde el núcleo del compuesto se ubica a la derecha y el modificador se ubica más bien a la izquierda. Luego veremos que hay casos que parecen contradecir este principio y veremos cómo intenta resolverlos el autor, cómo intenta resolver esos casos aparentemente excepcionales. Luego tenemos una caracterización de los compuestos en Aymara por su significado, es decir, si el significado final del compuesto es endocéntrico, es decir, si el compuesto se entiende, ¿no? Si el significado del compuesto se entiende a partir de sus componentes de manera directa, o más bien es exocéntrico, es decir, si el significado del compuesto, si el significado final hace referencia a un componente que está fuera de la estructura referencial de la palabra misma, ¿no? Podemos ejemplificar este caso acudiendo a un ejemplo que a mí me gusta mucho, ¿no? De los que ha recopilado el autor, ¿no? Para esto voy a compartir mi pantalla, mi pizarra un momentito, no sé si se está viendo, ¿no? Y es el caso de Achachil o Achachila Zunca, que hace referencia a el hecho, ¿no? ¿Se está viendo en mi pantalla? ¿Sí? Entonces acá tenemos un compuesto exocéntrico, ¿no? Porque la referencia final del significado de este compuesto no se circunscribe a los componentes de la palabra. Aquí tenemos un compuesto en donde el primer componente, el componente izquierdo, significa abuelo, achachira, y el segundo componente significa barba, ¿no? Entonces, es un compuesto de tipo metafórico, ¿no? Literalmente significa barba del abuelo, ¿no? Pero hace referencia a este género de plantas que es el helecho de manera general. Entonces estamos viendo cómo el significado final del compuesto hace referencia a un componente, a un referente que está fuera de la palabra misma, a diferencia de lo que tenemos en otro ejemplo de compuesto, como en el caso de Chilcapata, que es una ilustración de un compuesto más bien endocéntrico,
donde tenemos los componentes chilca, ¿no? Especie vegetal, y pata, que es andén. Y aquí tenemos más bien el significado andén, que se caracteriza por la presencia de chilcas. Entonces ahí vemos un tipo de compuesto endocéntrico desde el punto de vista semántico, porque el significado del compuesto está contenido dentro de la palabra misma, a diferencia de lo que ocurre en el caso anterior de achachil zunca, ¿no? La palabra para el hecho. Bien, sigo con los criterios que utiliza el autor para diferenciar o caracterizar los compuestos del aymara sureño. Tenemos compuestos que son, el otro criterio es por la relación gramatical entre los componentes del compuesto, ¿no? Y aquí podemos distinguir compuestos coordinativos, ¿no? En donde tenemos un conjunto de palabras o una pareja de palabras que están simplemente coordinadas, ¿no? Y más bien compuestos, por otro lado, subordinativos, que son la mayoría, entiendo, en donde uno de los constituyentes especifica el significado del otro, que sería el núcleo, ¿no? Tenemos también un criterio de formación de compuestos por el tipo de motivación. Hemos visto hace un momento un tipo de motivación semántica, ¿no? Una característica metafórica en el compuesto para el hecho, ¿no? Con la palabra literal en aymara, barba de abuelo, ¿no? Tenemos ahí un tipo de motivación semántica, pero también tenemos muchos compuestos entre los que el autor identifica que tienen una motivación más bien fonética, ¿no? Los compuestos de tipo onomatopeico, por ejemplo. Y finalmente hay un criterio de caracterización por el número de piezas léxicas, ¿no? En donde observamos que la mayor parte de compuestos identificados por el autor son compuestos formados por dos lexemas o dos palabras. Y ahí Marco propone el término compuestos bipalábricos. A mí personalmente me parecería mejor hablar de compuestos bilexemáticos. Bipalábricos me suena un poco raro, no sabría explicar por qué, la razón morfológica por la cual esta palabra no me termina de convencer. Yo le propondría más bien compuestos bilexemáticos para la mayoría de compuestos que él ha identificado en aymara sureño, con excepción de algunos que tienen, por ejemplo, el adverbio hani, el adverbio negativo hani, como un tercer componente que se ubica antes de otros dos, ¿no? Que serían compuestos trilexemáticos, pero son excepcionales, entiendo, en el corpus que ha revisado el autor. Bien, este es el capítulo 5, y yo decía que es el capítulo central, o uno de los capítulos centrales del libro. Luego tenemos el capítulo 6, que también es muy interesante, que el autor dedica a los compuestos reduplicados en aymara, ¿no? Donde tenemos palabras compuestas conformadas por la repetición exacta, ¿no? Idéntica de sus componentes, ¿no? Y aquí voy a poner otro ejemplo que a mí me gusta mucho en la pizarra. Tengo que borrar lo anterior. Déjenme borrar. O mejor abro otro cuadrito, que es el compuesto reduplicado formado por este componente chilla o chilla. Debería pronunciarla bien con esta che aspirada. Ya Roger me corregirá todos mis errores de pronunciación. Chilla, que es una unidad de medida equivalente al geme, ¿no? Una antigua unidad de medida formada por la distancia entre el extremo del pulgar y el extremo del índice. Y justamente una palabra compuesta que Marco ha identificado es el nombre de chilla chilla, que es una especie de gusano, esta especie de gusano verdoso,
que todos habremos visto y que avanza haciendo este tipo de movimiento, ¿no? Entonces en Aymara recibe el nombre justamente de geme, o sea, como si el gusano estuviera repitiendo en su movimiento esta unidad de medida. Díganme si no es maravillosa la motivación detrás de la formación de esta palabra Aymara, ¿no? Entonces tenemos en este caso un compuesto reduplicado además, ¿no? Como el autor identifica, en Aymara sureño tenemos más bien la tendencia a repetir de manera idéntica los dos componentes, a diferencia de otras lenguas en donde observamos que los componentes no se replican de manera total, sino solamente parcial, ¿no? Entonces este es un hallazgo importante de la reduplicación que el autor considera casos o variantes de la composición. Y esa es otra conclusión importante del capítulo, porque no era un resultado automático tomar estos casos de reduplicación como casos de composición, pero gracias a los criterios teóricos que el autor ha planteado desde el inicio, se van revisando uno por uno si se aplican a los casos de reduplicación, y entonces podemos notar con mucha claridad, ¿no?, en la argumentación del autor que se tiene que deducir que la mayor parte de estos compuestos reduplicados constituyen casos de palabras compuestas. A mí me gusta mucho la argumentación de este capítulo 6, que yo podría decir también que es uno de los capítulos principales del conjunto. Luego pasamos al capítulo 7, que resulta como una aplicación de todo lo revisado anteriormente en distintas áreas semánticas. Este capítulo 7 nos ofrece ejemplos de áreas léxicas o campos léxicos en donde podemos observar en vivo y en directo, ¿no?, la producción de palabras compuestas con mucha frecuencia. Entonces, yo recuerdo que este es un capítulo que proviene de la tesis original, efectivamente. Aquí el autor propone que hay por lo menos 10 áreas léxicas en donde la composición es muy productiva. Y estas 10 áreas léxicas son la toponimia, o el conjunto de nombres geográficos o nombres de lugares, la antroponimia, en donde el autor se basa en un trabajo importante de Jimena Medinaceli acerca de apellidos aymaras bolivianos. La tercera área productiva de composiciones es la fitonimia, o el conjunto de nombres de plantas, ¿no? Aquí es donde podemos recordar el bonito ejemplo de Achachilzunca para el hecho. Luego tenemos el campo léxico de la zoonimia, o nombres de animales o del reino animal. Y aquí tenía que hacer referencia a dos ejemplos en donde no me resulta muy claro el significado, como, bueno, es el caso clásico de Alhamari, ¿no? El nombre de este halcón dominico de 2 colores, blanquinegro, en donde no tenemos seguridad sobre qué significa el componente nuclear Mari, ¿no? No sabemos en realidad su significado, y el autor lo pone con cautela, con un signo de interrogación, y propone que se trata del significado vestimenta multicolor, ¿no? También tenemos un caso raro, que es el del gallinazo, el nombre del gallinazo en aymara, que es surikara, ¿no?, en donde kara significa pelado, y suri significa esta variedad de ave conocida como ñandú. Entonces significaría algo como ñandú pelado o ñandú sin plumas, ¿no? Pero ahí vemos un caso en donde tenemos una composición extraña de nombre como modificador de un adjetivo, cara, pelado, contraviniendo las reglas de esta lengua andina, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo que aparentemente contradice esta generalización
que da cuenta de la mayoría de casos de composición en aymara, en donde el núcleo está más bien a la derecha y el modificador a la izquierda, ¿no? Entonces voy a volver a poner este caso en pantalla, ¿no? Para que quede más clarito. Tenemos este caso de Surihara para gallinazo, en donde Suri es el nombre del primer componente, ¿no? Significa ñandú, o variedad de ñandú, ¿no? Propia de las estepas andinas, ¿no? Y jara significa pelado, ¿no? Estoy resaltando este ejemplo porque me va a servir para un comentario posterior acerca de los temas pendientes que deja esta investigación abiertos para la investigación futura, ¿no? Y aquí vemos un aparente caso de compuesto nombre más adjetivo, lo que contraviene las características gramaticales básicas de el aymara como lengua andina, que consisten, como todos sabemos, en que el núcleo, el nombre, debería estar a la derecha y el modificador a la izquierda. Un quinto caso un quinto campo léxico, ¿no? de amplia productividad de los compuestos es el de los nombres de las danzas, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el nombre de la danza Aukipuli, ¿no? Que es la danza que representa la maduración de la quinoa, nos explica el autor, ¿no? Y aquí también tenemos el nombre de la danza Mukululu, ¿no? Donde Muku aparentemente significa sobresaliente, pero también está con un signo de interrogación, y Lulu significaría, también con signo de interrogación, jovencita o hermana, ¿no? Pero yo me preguntaría si ahí Mukululu, el segundo componente, no tiene que ver más con Lulu, fruto, o Ruru, fruto, que es un lexema, ¿no? del quechua, y que podría estar aymarizado con esta L, ¿no? Lo cual es un cambio frecuente en los préstamos del quechua al aymara, ¿no? Un sexto campo muy importante en donde observamos de manera frecuente las composiciones es el área del tiempo, los nombres o las maneras de referirse a los momentos del día, a los días mismos, a los meses, a los años, etc. Un séptimo campo muy productivo para la presencia de compuestos es el de los nombres de los colores. Un octavo campo es el de los nombres de enfermedades. Un noveno campo es el de la anatomía o nombres de partes del cuerpo, ¿no? Y ahí un ejemplo bonito es el de Nairapicha, en donde tenemos el nombre para las pestañas, ¿no? Ahí el significado de Nairapicha es Naira, ojo, y Picha, nos dice el autor, significaría pestaña, ¿no? Nairapicha como un compuesto significaría pestañas en general. Yo me preguntaría, tal vez si Picha hace referencia a el acto de barrer, ¿no? A la escoba, con este préstamo del quechua también. Y entonces, si no estaríamos, me preguntaría, ante una nueva metáfora, ante un nuevo compuesto metafórico, donde las pestañas se categorizan como las escobas del ojo, ¿no? Y finalmente tenemos el maravilloso campo de los nombres de los números, ¿no? Como décima área léxica proclive para la composición que el autor nos presenta, ¿no? Un campo muy productivo y además muy interesante para pensar de manera más detenida en el futuro los delicados límites entre la composición y la simple formación de frases, ¿no? De combinación de palabras, ¿no? Porque aquí el autor nos propone que hay algunos nombres de números, efectivamente, que por el criterio de acentuación se pueden entender
como compuestos, claramente, porque tienen un solo acento en la palabra. En cambio, otras combinaciones numéricas para los números más altos, por ejemplo, muestran diferentes números, diferentes acentos en sus componentes, por lo cual podemos deducir que estamos ante frases. Entonces, este campo de la numeración, y ya voy entrando al final de mi comentario, ¿no?, nos deja una puerta abierta para investigar a partir del Aymara estos delicados límites entre la composición y la existencia de frases, ¿no?, que se podrían indagar con más detalle en el futuro. Aparte de este campo de la numeración, que nos abre la numeración para investigar este tema teórico, yo quería presentar brevemente otros dos caminos que el libro deja abiertos para seguir pensando en estos temas, ¿no? Y el primero es el de, ya lo he venido mencionando a lo largo de mi exposición, es el de cómo entender estos compuestos en donde el modificador está a la derecha, ¿no? Con la ayuda de Roger Gonzalo, ¿no?, el autor hace referencia a comunicación personal con Roger, han llegado a la propuesta de que casos como nasahacha, narizón, o nasajisca, ñato, ¿no?, constituyen casos de posposición, ¿no? Ahí hacha y hisca estarían funcionando como posposiciones en la construcción, ¿no? Entonces, estaríamos ante casos de gramaticalización. Pero hemos visto que hay otros casos, como el de Surihara, en donde tenemos aparentemente un adjetivo a la derecha y un nombre a la izquierda como modificador. Y entonces estos casos, entiendo del libro el libro de Marco, ¿no?, entiendo que él los comprende o los concibe como casos de lexicalizaciones. Bueno, pero bueno, si esto es así, ¿no?, y tenemos casos como nasahacha como posposiciones, nasahisca como composiciones y surikara más bien como lexicalizaciones, faltaría explicar en el futuro por qué en estos casos de lexicalización, ¿no?, tenemos un ordenamiento sintáctico que aparentemente contraviene la gramática de la lengua, ¿no? Entonces hay ese problema pendiente. Por otro lado, propone el autor en algún momento del libro, tal vez podríamos entenderlos como casos de posposiciones y no de lexicalizaciones, ¿no?, como casos de gramaticalización en camino, posposiciones que se van formando y que estamos viendo, digamos, en sus primeros momentos. Pero esto resulta un poco costoso porque a lo largo del libro se menciona varios casos similares a los de Surikara, ¿no?, que habría que pensar como casos de gramaticalización, ¿no? Y habría, por ejemplo, en el caso de Surikara, que concebir que hara se está comportando ahí como una posposición también, ¿no? Entonces estamos ante dos caminos que resultan costosos, ¿no?, y que dejan preguntas abiertas para la investigación futura en el caso de estos compuestos invertidos que no siguen el orden estructural, gramatical del Aymara de manera canónica, ¿no? Un segundo campo que a mí me gustaría resaltar, que me parece fascinante para la investigación futura, viene de los compuestos coordinados. Y aquí voy a hacer nuevamente uso de mi pizarrita para que el ejemplo no se pierda, ¿no? Tenemos casos como... voy a copiar los ejemplos que nos propone el autor, ¿no?, donde tenemos Gilasulca para hermanos. Son casos de compuestos coordinados, ¿no? Y voy a copiar el conjunto de ejemplos que nos propone el autor para que se vea más claro mi punto, ¿no? Aucataica, que hace referencia a padres en su conjunto. Huaynatahuaco,
que hace referencia a jóvenes como un conjunto. Perdonen, no me sale la comilla simple. ¿Ya? Haipuru, supongo que es con alargada. Tú me corregirás, Marcos, si no es así. Que hace referencia a día y noche. Chachawarni, que hace referencia a una pareja casada. Y Orfohachu, que hace referencia a una pareja de animales. En este conjunto de ejemplos es súper interesante, me parece a mí, que el elemento femenino o el elemento menor va a la derecha, como si fuera el núcleo del compuesto, ¿no? Pero ya Marco nos explica que en estos casos de coordinaciones en realidad no se puede hablar de un núcleo. Pero lo que me parece muy interesante es que haya esta regularidad en la lengua, una regularidad por la cual el elemento femenino va a la derecha, ¿no? Y el elemento menor o más pequeño va a la derecha, porque tenemos Gila para el nombre del hermano mayor y Zulka para el nombre del hermano menor, Auki para el nombre del padre y Taika para el nombre de la madre, Huayna para el nombre del joven hombre y Tahuaco para el nombre de la señorita o la joven mujer, Hapu para, perdón, estoy copiando mal, Haipu para tarde y Uru para día, ¿no? Chacha para el hombre, ¿no? El varón de la pareja, y Warmi para la mujer, y finalmente Orjo para el elemento macho del reino animal, y Hachu para el elemento hembra del reino animal. Entonces me parece muy interesante para pensar en las relaciones entre lengua y cultura, ahondar en el futuro en las razones aparentes que podíamos proponer por las cuales el elemento femenino y el elemento menor ocupa la posición derecha del compuesto coordinado y el elemento masculino y el elemento mayor ocupa la posición izquierda. En todo caso, a mí me parece un elemento heurístico, para utilizar una palabra difícil, o un elemento metodológico muy interesante para pensar en esas relaciones profundas entre las palabras que permiten aproximarse a los vínculos entre la lengua y la cultura de manera más profunda, al margen de lo que los hablantes nos puedan decir en entrevistas explícitas actualmente, ¿no? De tal manera que podemos ver en este caso una forma como la lengua ha ordenado de manera sistemática sus componentes semánticos de una forma particular, ¿no? Bueno, me he extendido un poquito, creo que el libro lo amerita por el interés que tiene, me he extendido en mis comentarios, yo creo que lo puedo dejar acá y simplemente quiero terminar felicitando al autor por lo mucho que nos ha hecho pensar y que nos va a seguir haciendo pensar con este panorama preliminar, como él lo llama, ¿no? De cómo se da la composición en el Aymara, que estoy seguro va a ser una base para seguir investigando sobre esta importante lengua andina en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, estimado Luis Andrade. Y continuamos ahora con los comentarios de Roger Gonzalo Segura. Adelante, Roger. Muchísimas gracias por la invitación y realmente estoy muy feliz por tener este libro de Marco Lobón, Las palabras compuestas en la lengua aymara. Le ha costado un trabajo de muchos años y me consta porque hemos estado conversando sobre este tema
que al principio no nos parecía tan interesante, pero a medida que iba pasando el tiempo, pues aparecen nuevos datos y también nuevas teorías. Y el bosquejo teórico en el que se ha insertado Marco le ha ayudado muchísimo porque la explicación de las palabras compuestas finalmente tenga su sustento. Entonces, este libro, como ya dijo Luis Andrade, ¿no?, fue parte de la tesis de maestría presentada en el año 2017 y el asesor fue el lingüista Rodolfo Cerrón Palomino y pues alcanzó por su trabajo bastante escrupuloso y los datos que sustentaban también el hecho una calificación de sobresaliente. Desde ahí ya se merecía tener a la mano en forma de una publicación y ahí ya tenemos ya en forma de libro para realizar nuevos trabajos en base al trabajo de Marco Lobón para ver qué otras novedades se puede encontrar. Como me antecedió Luis, de hecho es que van a haber muchas inquietudes, muchas preguntas después de la lectura de este libro que nos va a hacer que hagamos futuras investigaciones sobre las palabras compuestas en la lengua aymara. De hecho, este avance también va a servir para el lado quechua y otras lenguas andinas o las lenguas amazónicas seguramente para saber qué es lo que los hablantes hacen para generar más palabras nuevas utilizando esta vía, este procedimiento que es la composición, de unir dos lexemas o más lexemas de acuerdo con ciertas reglas que se manejan en la lengua para generar nuevas palabras. Porque el caso que se ha hecho siempre o se ha explicado de manera descriptiva, hasta el momento en ambas lenguas, también en quechua y en aymara, son la derivación verbal, ¿no? ¿Por qué? Porque es una lengua morfológicamente muy importante, son lenguas aglutinantes, por tanto, la derivación por afijación será uno de los procesos más recurridos en estas dos lenguas, lo cual también ocurre en la lengua aymara. Pero en cuanto a las palabras compuestas, pues donde estábamos al principio, antes de esta investigación, no se hablaba aún de la formación de palabras por composición, en esos términos todavía no de modo exhaustivo, al menos hasta ese momento, aunque ya habían referencias, eso sí, sobre temas como la reduplicación, como palabras casa, en aymara, uta, caserío, lo mismo en quechua, huasi, caserío, igual como cala, piedra, que resulta siendo pedregal, ¿no? Y en quechua da lo mismo, rumi, pedregal. Ese tipo de datos sobre ese tipo de datos ya se tuvo noticias ya desde más antes. Se hablaba también sobre la composición, la juntura de dos palabras tipo medio y tipo día, que resulta algo así como chica más uro, chica para medio, uro para día. Chica uro, y en el discurso oral esto ya se contrae, las vocales empiezan a unirse y después empieza a generarse las vocales largas como en forma chicuro, ¿no? Y la vocal que tiene que imponer aquí se debe también a ciertas reglas, porque la última vocal de chica, que es A, y la primera del inicio, que es U, al final A desaparece y al final solamente tenemos chicuro. Entonces, ¿a qué se debe eso? También ya actualmente ya tenemos una explicación para decir si es que la vocal es A o U o I, cuál de las vocales va a tener que imponer su timbre en ese tipo de contracciones. Tenemos también idea. Descripciones ya teníamos hasta ese momento, hasta ahí. Pero hablar de clasificación, la manera cómo se componen las palabras en sus diversas dimensiones y conceptos, pues hasta el momento no se tenía. Esos datos ya podemos encontrar inclusive en el vocabulario de 1612 de Bertoldi. Ahí encontramos sin fin de palabras ya compuestas registradas por Ludovico Bertonio, publicado en el vocabulario publicado en 1612, ¿no? Como por ejemplo, voy a mostrar los ejemplos. Un momentito. Aquí está. Listo. Por ejemplo, cayunaza. Cayu significa pie, nasa significa nariz. Son palabras totalmente actuales. Nosotros en Aymara todavía usamos estas expresiones, no porque ya pasaron más de 400 años y ya se hayan dejado de usar. Son términos, palabras compuestas que son usuales. Cayunaza, cayu pie, nasa nariz. Esa juntura finalmente nos arroja el siguiente resultado: espinilla del pie. Cayo, pie, wintes, como una especie de vuelta
Es más, se aplica a la geografía para determinar a ciertos lugares que tienen características de Wintu. Entonces, esa es la parte que, ese es el compuesto que sirve para señalar a calcañar, ¿no? Cayo moco. El moco suele aparecer en diversas nuevas formaciones para nombres de lugares, nombres de cosas o partes del cuerpo. Por ejemplo, cayo moco. Moco es la protuberancia o la articulación, cayo pie, y tenemos el tobillo. O si no, formas inclusive metafóricas. Ahí es donde falta trabajar muchísimo también en este caso, la metáfora. O sea, ¿hasta qué punto estas composiciones son metafóricas? ¿Y qué es lo que hace el hablante para tener finalmente estas nuevas formaciones y se incorpore en el universo del vocabulario aymara, ¿no? Por ejemplo, Chuyma y Pusa, y eso lo encontramos también en Bertonio. Este es el caso que hace rato con bastante inquietud Luis estuve explicando de cómo si estas lenguas andinas, ¿no? Los modificadores suelen ir antes, los núcleos en posición final de frase. Esa regla casi se cumple al 100% en ambas lenguas. ¿Y por qué en aymara puede ser al revés? Donde Chuyma es nombre y Pusa es adjetivo. Eso ya lo encontramos en Bertonio. Muchos datos de ese tipo ya en Bertonio 1612. Se pensó hasta en cierto momento que de repente esto hubiera sido producto de la influencia del castellano, tipo boquichico, orejas grandes, para decir alguien orejón, algo parecido, pero no parece ser así porque ya los registros ya los encontramos en el vocabulario de 1612, como este caso de Chuyma Pusa, ¿no? Chuyma Pusa como caduco tunti. Es más, tiene una regla morfofonológica. Esta vocal tiene que caer de esta manera para que eso funcione, ¿no? Chuyma Pusa, de esa manera. Vamos a ver con más o menos mayor detalle ese ejemplo posteriormente. ¿Y qué significa algo literalmente como corazón vacío? O como caduco, o como alguien, una persona a quien califiquemos como tonta, ¿no? Y así sucesivamente ya encontramos en cantidades, pues, muy importantes en el vocabulario de 1612. Así que 400 años después esto ya merecía una sistematización. Y es el trabajo que Marco Lobón ha hecho, y no solamente de datos provenientes de ahí, sino primero ha tenido que viajar a Conima. Conima se encuentra en la parte norte de Puno, ¿no? Y entre los aymaras del norte y sur hay cierta distancia, cierto territorio que divide, ¿no? Que divide, viven los quechuas ahí, así que los del norte son de Conima y la lengua que hablo yo en mi caso es el del sur, ¿no? Que va de Puno hacia el sur. Entonces, los datos se han recogido de ahí, ¿no? Se han observado no solamente datos provenientes de Conima a partir de su trabajo de campo, sino la observación también de vocabularios contemporáneos, ¿no? Del caso de Cotari, por ejemplo, que es un diccionario grande que tuvo a la mano Marco Lobón, y también se ha examinado ese diccionario para encontrar las palabras compuestas, ¿no? Y el diccionario del maestro Felipe Guaigua también fue fundamental aquí, porque de ahí muchos datos también provienen del maestro samarquino lingüista aymara, Felipe Guaigua Pari. También es un documento muy importante a tomarse en cuenta para finalmente tener los datos y que llegue pues a esta sistematización que Marco ha trabajado. Sin lugar a dudas, yo me he detenido muchísimo por la inquietud misma que tengo sobre qué es lo que ha hecho para esto. Luego de respaldar teóricamente, viendo por el aspecto teórico de la explicación de la formación de las palabras complejas, compuestas en la lengua aymara, entonces me he detenido muchísimo en el capítulo 5, y ahí, como nunca, por primera vez empieza a explicarse sobre la estructura, o sea, de estructura sintáctica de una palabra compuesta, qué características tiene. Y no solamente se basó en la explicación sintáctica, sino también en la explicación semántica. Entonces, es así que desde el punto de vista sintáctico va a hablar sobre esa llamada combinatoria sintáctica, o sea, de tener formaciones nombre, ¿no?
En esos casos, el segundo suele ser el núcleo, o si no, en coordinadas, por ejemplo, esos compuestos coordinados que llama Lobón muy precisamente, ¿no? En esos casos ya ambos serían núcleos. Pero aquí, nombre, el primero suele ser un atributo, el segundo siempre núcleo, como suele ocurrir en una lengua como el quechua o como el aymara. Y aquí me he copiado un ejemplo, alpi jupja, por ejemplo. Pero puede también ser jupja alpi. Solo que los significados cambian. Alpi es mazamorra y jupja es quinoa en aymara. Entonces, alpi jupja es la quinoa que sirve para hacer mazamorra. Pero si cambio esto y pongo al lado izquierdo de alpi, ya cambia el significado. Jupja alpi es la mazamorra ya de aquí. Entonces ya estamos ante dos significados distintos. Esas consecuencias también se pueden encontrar en este tipo de combinaciones. Los adjetivos también pueden ir antes del nombre para tener formaciones como esta palabra que ya aparece en el manuscrito de Huaruchiri, juntuma. Juntuma es la infusión, mate, ¿no? Caliente que se toma, ¿no? De cualquier hierba. Entonces, ahí tenemos la infusión de cualquier hierba. Junto es caliente, uma es agua. Entonces, caliente agua. Caliente agua. En aymara, en castellano sería agua caliente. Dame agua caliente, que significaría algo así como infusión. Pero juntuma es un compuesto aquí porque se refiere a uno. Ya teóricamente Marcos ya lo ha sustentado muchísimo sobre ese asunto de por qué y cuándo una palabra es compuesta, porque puede no serlo. Porque puede no serlo y la restricción o la explicación ya se debe ya a factores ya no tanto semánticos ni tampoco sintácticos, sino a explicaciones ya del discurso, ya de la pragmática. Tiene que ver ya con ese nivel ya de las intenciones, ¿no? Pisichuima, pisi es poco, chuima corazón, pisichuima es tonto, poco corazón, una persona tonta. Y voy adelantándome sobre ese pisichuima o después para decir que hay tres maneras de decir lo mismo en aymara, y eso lo voy a decir después para que ustedes vean cómo es que estas cosas no es la única forma de componer, sino que también hay otras formas. Hay otras dos. Y la tercera es la más problemática, obviamente, y esa es la que más inquietud le ha causado en Luis Andrade. Y eso está muy bien porque esto finalmente nos va a permitir explicar. Y yo tengo mi propuesta para de soltar una idea, a ver de qué manera nos puede servir esa idea como para explicar de por qué los adjetivos pueden ir después. Y eso ocurre solamente en aymara, yo no he encontrado eso en quechua. En quechua solamente encuentro en casos ya bastante consumados, por ejemplo, como en el zapa, como uso del zapa que significa solo. Pero ese zapa ya pasó a ser, supongo, posposición en algún momento y hoy es sufijo. Por eso algo así como warmi zapa, que significa mujeriego, ya significa mujer solo mujer, mujeriego finalmente. Ese es el único caso y muy pocos casos donde ya esas posposiciones provienen obviamente en una palabra que seguramente habría tenido que ser independiente o algo más o menos independiente antiguamente. Pero en quechua no encuentro eso, no he buscado ejemplos de ese tipo y no hay, pero en aymara solamente ocurre ese proceso bastante interesante. A ver, después vamos a encontrar también combinaciones como adjetivo-adjetivo, aquí combina dos colores. Por ejemplo, churi, descolorido, ello amarillo, resulta siendo anaranjado. O sea, anaranjado es algo así como un amarillo descolorido, anaranjado. Podemos encontrar una combinación en el trabajo de Lobón, adverbios que se combinan con verbos. Me parece que eso es discutible, porque el verbo solamente ahí es la raíz. Porque toda la formación es nominal. Porque ña tiene muchas funciones en aymara. Puede tener una función infinitiva, o puede tener una función para poner nombres de cosas, o puede servir para poner nombres también de actividades. Es un nominalizador. Entonces, esto ya es una forma nominalizada. Pero lo que sí es cierto es que esta es una raíz. O si no es una raíz, puede ser un tema, el sa. Entonces, hansaña, hani significa no. Y saña significa decir, pero tómese como una forma nominal. No decir significa irrepetible, algo prohibido para decir. Literalmente, como dice Marcos, no decible, algo parecido.
irrepetible, Hansaña. Yo no había podido pensar, por ejemplo, un ejemplo extraordinario como ese, aunque yo estoy usando de manera constante, pero ahora ya con la teoría que nos propone y el bosquejo teórico que nos propone Marco, ya se puede uno ya tratar de clasificar qué cosas, qué formaciones son palabras compuestas y cuáles no también. Y ayuda muchísimo. Formaciones de tipo adverbio y adjetivo. Unta es un tema verbal. Hani significa no. Uña inclusive tiene una forma inclusive tiene un origen complejo. Uña es ver y tza es el incoativo, que tiene muchas funciones. Suele tener el equivalente de eri del quechua. Hawa o uña, orico, uña, hawari, untaña. Solo que en Aymara ya tiene otra más, porque unta ya es conocer. Uña, ver, más al incunativo, tenemos una nueva formación, conocer. Era una raíz verbal. En realidad, era una raíz verbal. Además, era un tema verbal. Pero ¿qué pasa? Hay una manera de nominalizar en Aymara que todavía en mi tesis no he tratado. Es hacer este corte. Esa es una manera de nominalizar en la lengua aymara. Simplemente hacer corte en el sufijo derivativo verbal. Listo, y se tiene una nueva palabra. Y unta significa conocido o alguien conocido. Pero lo completo sería esto. Untata con participio. Ahora sí es conocido. Alguien conocido. Untata. Pero no, hay otra vía en aymara. Simplemente se puede tener eso en la cabeza de manera virtual, ese sufijo, y al final se tiene han unta. Y ese proceso es un poco también bastante menos productivo en la lengua quechua. He encontrado algunos casos de cortar las palabras en el tema verbal sin ninguna otra, sin ningún otro añadido, sin ningún otro sufijo, así como está pasando aquí, y al final se tiene así. Algo así como marchar y marcha en castellano. Marchar, marcha. Tenemos de nombre a verbo, ¿no? Una derivación de ese tipo. Suelen decir, creo que hay derivación en castellano o en otras lenguas, derivación por conversión, ¿no? Sin el añadido o sino de ningún otro sufijo. Ese tipo de casos, según Cerrón Palomino, se veía cuando esto solamente ocurría a nivel de raíz, solo como raíces ambivalentes. Bueno, hasta ahí estamos actualmente. Y tenemos una hermosa palabra aquí como desconocido. Adverbio. No me hubiera imaginado, por ejemplo, tener un compuesto algo así como hanwali. Literalmente no bien. Hanwali significa mal. Mal. Igual, se pueden crear muchas palabras que en aymara, por ejemplo, no tenemos la palabra fácil. Yo les pregunto eso a mis paisanos, a ver, ¿cómo se dice en aymara fácil? Y no van encontrando. Entonces, ¿y cómo se forma entonces la palabra fácil? Por composición. Y se usa esta estrategia, ¿no? Primero se coloca hani, el no, y luego la palabra difícil. O sea, la palabra fácil en aymara es no difícil. En quechua también se va por esa vía. Pues de esa manera tenemos palabras como mal. Y a veces esto ya llegamos a nivel de chauvinismo, decimos, bueno, quechua y aymara, pues no éramos malos nunca, ¿no? Ya ese tipo de explicaciones un tanto interesantes, ¿no? Que ya solemos también por lo cual alegrarnos. Pero no, pues no es tampoco la explicación un tanto objetiva, ¿no? Científica sobre el asunto. No es que hayamos habido malos entre los quechos y aymaras, sino que las palabras pues seguían por otros caminos. A ver, lo que hubiera querido encontrar pero obviamente abre esto a que la investigación continúe, es la combinación verbo-verbo, verbo puro a verbo puro. Y aquí tengo estos siguientes ejemplos. Nombre de un animalito. Hijo, le decimos nosotros, bueno, otras personas dicen al saltamontes. Hijo, hijo es correr. Hijo es correr. Aquí la expresión es corre. Dos verbos. Ahí sí es verbo. ¿Qué se llama ese animal? Corre, en mi variedad, en el saltamontes.
corre, corre. Ya estoy ante una combinación verbo-verbo. Encuentro inclusive combinaciones con discursos discursivos, el wa. Siwa significa dice o dijo. Entonces, aquí encontramos, por ejemplo, dijo, dijo. Dijo, dijo significa el cuento o la noticia. A ver, cuéntame un siwa, siwa, dicen en Aymara. Es más, otros usan como un neologismo, pero no sé, como que para decir cuento con esas características de cuento que se tiene en el occidente, pues esas características no las tiene el cuento aymara. El cuento aymara tiene otras características. Pues por eso es que un poquito es muy difícil decir cuento en la lengua aymara y se usa a veces el neologismo siwa-siwa. Una siwa-siwa pantalla, ¿qué cuentos trajiste ahora? O simplemente nos preguntamos de manera directa, me parece que eso también ocurre en quechua, ¿no? Cuento, ¿no? Un préstamo directo. Entonces aquí siwa-siwa se usó para decir cuento, dijo, dijo. Situ significa me dijo, me dijo. El teclado está un poquito mal en mi computadora. Me dijo, me dijo. Eso es lo literal. Situ, me dijo, me dijo. ¿Y qué significa situ? Es el, bueno, como decimos los chismosos. ¿Quién es esta persona? No, a ese no le vas a creer porque es un situ, es un me dijo, me dijo. Formaciones de ese tipo que podemos encontrar todavía en la lengua aymara. Este tepirapita más bien ya es una forma ya muy distinta de... este tepirapita ya no es un compuesto aquí, más bien lo que existe es una derivación, a ver, pues de contrabando voy a tratar de hacer conocer eso. Tepirapita significa llévamelo o cárgamelo. ¿Y quiénes son los tepirapitas? Los cargadores. Las personas que te lo cargan y lo que tú tienes que hacer es y cargar. Gregorio Condori Mamani, por ejemplo, en Aymara sería un epirapita para los aymaras, un cargador, o un cárgamelo, ¿no? Y así sucesivamente. Y no ha dejado, pues, tampoco espacio, ¿no? Porque haya que ignorarse estos datos muy interesantes como lequeleque y pucupuco, que son compuestos onomatopeicos, muy frecuentes en la lengua aymara también, muy frecuente. ¿Por qué lepe? Porque escuchamos los aymaras algo así como lep, el sonido onomatopeico de esa ave centinela del altiplano o de los Andes. He escuchado con Luis en el norte, liqui creo. Sí, liqui le dicen ahí, pero en la zona donde se hablaba el culli, pues son zonas que Luis Andrade y yo hemos alguna vez caminado muchísimo. Ahí encontré el liqui, pero en Aymara es lequeleque. Me parece que en Amuriba, que ese lequeleque tiene otro nombre en quechua, me olvidé. Hay una laguna que inclusive lleva el nombre de ese ave centinela. Pucupuco es un animal bastante famoso y la historia bastante maravillosa en la que aparece es el gallo y el pucupuco, una lucha entre pucupuco y gallo, porque el pucupuco era el personaje que tenía que alertar a las personas porque se levantan a las 4 de la mañana y se vayan a trabajar, ¿no? Y de pronto llega este extranjero gallo y se pone a cantar, quitando pues el trabajo o la labor de pucupuco, y empieza un juicio tremendo, inacabable hasta el día de hoy. Siguen peleando esos despertadores. Eso también muy importante observar, raíces compuestos de 3 raíces, y me encantó esto, Jepa Hurpi Uro. Jepa significa atrás, Hurpi significa un poquito atrás, y Uro es el día, ¿no? O sea, pasado, mañana, una formación extraordinaria de 3 compuestos, eso yo no me lo hubiera podido imaginar, extraordinario. Casos como de exicalización ha hablado muchísimo Luis Andrade, así que pocas veces, y esto de posposición, la idea, finalmente, que más o menos, aparentemente, se contrapone a la regla de composición o de organización de una frase nominal en quechua y en aymara. Y en ambos casos, los modificadores van antes del núcleo al final. Y eso sucede también en las palabras compuestas, pero vean que aquí, y esto ya no sucede. Nasa es nariz, nombre. Hach es grande, ya no es nombre, sino es un adjetivo. Es un adjetivo. Entonces, ¿qué tiene que hacer un adjetivo detrás de nombre? Es una formación extraña, rarísima. ¿Cómo explicamos? Entonces, esa es una aventura que alguien tiene que tomar para que finalmente esto ya se explique. Desde mi punto de vista,
Solamente tengo una pequeña idea para explicar esto. Hay que explicarlo semánticamente. De la semántica me parece que depende también la sintaxis. Entonces, la semántica manda lo siguiente. ¿Cuál de los elementos es la función de esa relación? ¿Y cuál es el argumento? Y se van a dar cuenta que aquí el predicado o la función es hacha. Por eso, los predicados suelen ir en las lenguas como quechua y aymara al margen, o sea, al final de la frase. Por eso mismo. Ese mismo destino tuvo, por ejemplo, o origen tuvo el zapa, que significa en ambas lenguas, significa solo, o solo único. Es un adjetivo. Es un adjetivo. Y Warmi, por ejemplo, es el ejemplo que les di hace rato. Warmi es mujer, es un nombre, y Warmi zapa, mujeriego. En quechua también se tiene esa evidencia de que un elemento así también puede cumplir puede también cumplir la función de predicado, valga la redundancia aquí, no sé, la función de función quise decir más o menos aquí, ¿no? Guarmizapa. Y en aymara también igual, Guarmizapa también significa mujeriego, ¿no? Aunque ya tenemos nosotros tenemos más bien otro sufijo como Guarmirara, que ya es un sufijo. Pero lo que sabemos también nosotros, los que estudian las lenguas andinas, es que muchos de los sufijos tienen procedencia en una palabra. ¿No? Antiguamente tendría que haber sido una palabra y dentro del proceso de la evolución de la lengua se convierte en sufijos. Pero si estos sufijos ya tienen una función de predicado, entonces lo que se piensa ya es el argumento, y los argumentos suelen colocarse al margen izquierdo en la lengua aymara y en quechua también. ¿Y por qué eso no sucedió en quechua? Bueno, solamente sucede en este específico caso y algunas cosas más, pero ya es sufijo, ya no hay nada que hablar, no es posposición ahí. En aymara todavía sí. Por ejemplo, naira hacha. Naira significa ojos, hacha significa grande. Aplicamos una reglita aquí. Nair hacha significa ojón, persona de ojos grandes. Es decir, este hacha no solamente significa aquí grande, sino significa aquí algo más. Como ya tiene la función de un predicado, significa el que tiene grande. ¿Qué tiene grande? El que tiene de grande sería, creo que en castellano, el que tiene grande, ¿qué? Los ojos. Eso se completa. Esto puede cambiar. Puede ser nariz, puede ser cabeza, puede ser piel, lo que quieran, pero lo que no cambia es esta. Esta función manda porque aquí este espacio se rellene, se complete. Los lingüistas suelen usar un término muy interesante, ¿no? Para satisfacer, ¿no?, los requerimientos de este espacio. ¿Ya? Es un argumento aquí. Entonces, de esa manera se puede explicar. De todas maneras, no está violando ninguna regla de la conformación de una frase nominal porque los adjetivos siempre vayan antes. Aquí ya no es adjetivo, aquí ya tiene otra función. Entonces, me parece que si vamos por esa vía se puede explicar esos fenómenos extraños que ya iba viniendo ya desde 1612 y encontramos muchos ejemplos en el vocabulario de Bertonio. Y en mi caso, como siempre voy preguntando, ya me encuentro con un huancaneño hablante de la Aymara del Norte, de la zona que ha hecho investigación, y ya he encontrado ya de manera espontánea formas así. Así que no solamente es un caso de Pomanta, sino ya es un caso generalizado también, y muy productivo. Muy productivo porque puede encontrar aquí, por ejemplo, Pisichuima. Aquí sí. Pero Pisichuima es exactamente igual a Pisichuimani. ¿Qué cosas tiene esto? Pisichuimani significa persona de corto entendimiento, pero aquí tenemos un atributivo ni. Entonces, el segundo paso es que aquí ese que era atributivo, simplemente como es algo tan común, y ese predicado se quite. Y ese predicado se une a esta nueva función chuima, que no significa ya simplemente corazón, sino significa el que tiene corazón. ¿El que tiene corazón qué? Vacío. El que tiene el corazón, vacío. Y no solamente llegó a esto, llegó a esta cosa muy extraña, todavía extraña entre comillas, que debe explicarse, chuimpise. Y esto se va antes, y el que cumple la función de predicado ya es pisi. Sigue ocupando un lugar importante, porque es importante, ¿no? Porque es una función. Yo pienso que eso me ha dado, esa idea me la ha dado el trabajo, el libro que alguna vez leímos con Marco,
y Luis, la semántica composicional de Victoria Escandel. Bueno, hasta ahí es donde he leído sobre estos casos y un poquito que me da idea para explicar, que no es tampoco ninguna cosa extraña, pero hay que explicar, hay que decir de dónde vienen fenómenos como este. Muchísimas gracias, Marco Lobón, realmente un trabajo de muchísimos años, yo te he visto trabajando duro con para finalmente que nos des un regalo, no solamente a los lectores lingüistas, sino un regalo al pueblo aymara, y que es un regalo a la nación aymara, que compartimos tres territorios como Bolivia, el altiplano peruano y el norte de Chile y ciertos lugares de Argentina. Gracias por la invitación. Agradecemos a Roger Gonzalo Segura por sus comentarios sobre el libro. Y a continuación tendremos la participación de Marco Antonio Lobón Cueva. Antes de su intervención, daré lectura a su biodata. Marco Antonio Lobón Cueva es lingüista. Es magíster en lingüística por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha realizado estudios de especialización en el Máster de Lingüística Hispánica y Lexicografía en la Real Academia Española en Madrid, España, gracias a la beca Fundación Carolina. Es licenciado en Lingüística por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es candidato a doctor en Lingüística Andina por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus áreas de interés son la gramática aymara, la sociolingüística andina y los análisis del discurso de las minorías étnicas. Adelante, Marco Antonio Lobón. Muchas gracias por este espacio en que se presenta la investigación, como bien el doctor Luis Andrade y magíster Roger Segura han expuesto sobre pues, un trabajo que llevó muchos años y que terminó en un texto que, bueno, lo llamamos libro, ¿no? Quiero agradecerle a los dos por sus profundas palabras y por ese análisis que han hecho ahora en esta presentación. Me ha ido haciendo recordar cada momento de los procedimientos, estudios, decisiones que he ido tomando a lo largo de la investigación, porque como bien han señalado y me percataba, no había pues exactamente una explicación sobre las palabras compuestas en el aymara, ¿no? Antes de seguir con ello, quiero, para no olvidarme, agradecer a la Academia Peruana de la Lengua, quien a través pues, del presidente Marco Martos Carrera y gracias también al apoyo de la señorita María Rueda y el personal, se cantaron por la publicación de este texto que me ha parecido muy, muy elegante en su presentación. Incluso la diagramación me pareció muy, muy bonita. Y el texto pues, está al alcance de los lectores, especialistas, gente que pues, está interesada en el tema. Quiero agradecer también al maestro Rodolfo Sorón Palomino, quien guió pues, mi investigación en la maestría de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú, por esos 4 o 5 años en el que procedí a hacer todo el análisis. También a todas las personas de habla aymara, ¿no? y profesionales de habla aymara que me ayudaron. Ahí está el profesor Roger Segura, que está aquí con nosotros, el profesor Felipe Guaigua, y muchos hablantes incluso de la zona en la que he estado presente, como bien han indicado ahora, y que pues ha llevado a hacer un trabajo que vinculaba un poco las sincronías, es decir, los datos que puedo recoger en el momento, como también retroceder en el pasado, ¿no? Que es un poco ir hacia lo que llaman la diacronía, ¿no? Mi profundo agradecimiento a todos ellos, ¿no? A todos ellos, también a mi familia que me ha pues, soportado en estos años para poder situarme en el estudio de ser un profesional en lingüística, que este libro me hace pensar que no es fácil ser investigador, no es fácil ser lingüista, se pasa por mucho. Yo no soy hablante de aymara,
tengo que reconocerlo, tengo ahí una deuda, y sobre todo considero que muchos de nosotros tenemos una deuda social con las lenguas peruanas originarias, y en este caso el aymara. He sentido un gran acercamiento hacia el mundo andino, iniciando con mis investigaciones en el aymara tupino, ¿no? Llego acá a este segundo, creo yo, un gran momento de la investigación de palabras compuestas en la lengua aymara por, digamos, mis iniciativas o mis inquietudes acerca del aymara tupino, que es el jakaru, donde pues en mi formación como alumno de pregrado en San Marcos, veía pues que la gastronomía, por donde yo empecé, ¿no?, era un espacio donde se recreaban palabras y parecían que eran palabras compuestas, ¿no? Y que pues me llevó a viajes a las pues, serranías de Yauyos, ¿no?, a emprender una investigación de campo, donde yo termino logrando el título de lingüista con la investigación del léxico de la culinaria jakaru, ¿no? Posteriormente, tenía esa inquietud de si el aymara, como tantas otras lenguas, presenta o no palabras compuestas. No encontraba una literatura de manera explícita que dijera que este fenómeno se presenta en el aymara, y como bien han subrayado tanto Luis como Roger, tuve que hacer una caracterización del fenómeno en términos generales, si existe o no una composición, y gracias también a la recomendación del profesor Rodolfo Salón Palomino, que me decía, encara por aquí esta explicación antes de poder describir cada uno de los compuestos que están presentes en la aymara, ¿no? El libro, tanto como pues la tesis, que en su mayoría son similares, pero también diferentes, conforme pues he ido también posteriormente investigando y añadiendo más información, termina siendo un resultado de una interpretación, ¿no? Como lingüista he interpretado la información brindada pues por los aymara hablantes y por la literatura escrita, ¿no? Entiéndase en ese sentido que y que invito en el libro que hay posteriores investigaciones que van a mirar con ojo crítico los datos ahí propuestos, ¿no? Sé que una de las observaciones que se pueden hacer es con respecto incluso a las transcripciones fonológicas de las diversas lenguas que se presentan en el libro. Si es cierto que me ocupo de trabajar los datos en aymara, menciono otras lenguas en el Perú y fuera del Perú que complementan la explicación, pero que muchas veces pueden toparse con la dificultad de la transcripción fonológica y su diagramación, ¿no? Porque luego, pues, para que se publique en un texto, los caracteres de una imprenta, pues, no siempre contiene información, y a la vez los significados que han sido interpretados a partir de las palabras, porque, como bien han escuchado, no siempre las palabras compuestas son transparentes, no es la suma simple de un dato más otro dato, sino que también hay una especie de reinterpretación que, bueno, técnicamente se conoce como la exocentricidad, y que se oscurece los significados. En algunos momentos he podido, digamos, detectarlos, en otros momentos no he podido, digamos, llegar a saber exactamente qué significa, y por eso los diccionarios o las previas publicaciones que han existido me han ayudado a poder comprender un poco los significados, y muchas veces inciertos, por eso que los dejo como datos inciertos por su significado. No ha sido sencillo hacer una investigación específicamente sobre las palabras compuestas, porque esto jala varios terrenos: la fonología, la misma morfología, la sintaxis, la semántica, e incluso porciones del discurso, ¿no?, que he ido registrando refranes, historias que de algún modo complementan pues este panorama general, ¿no?
Y, como les decía, al principio incluso muchos no han creído que exista palabras compuestas en las lenguas andinas, ¿no? Entonces mi intención ha sido mostrar de que sí, incluso siguiendo lo que la literatura dice, existe como un universal las palabras compuestas, ¿no? Entonces, si eso se lee en los textos de gramática en general, entonces decía yo, esto también debe estar en el Aymara, como una manera de ver que no solamente las lenguas occidentales consideradas como superiores en el discurso los presentan, sino que también todas las lenguas, y creo que acá la Aymara muestra, ¿no?, de alguna manera que es una lengua tan igual que las demás, ¿no?, que los hablantes también recurren a los mismos recursos que existen en otras lenguas, ¿no? Entonces, esta mirada a veces tecnocéntrica de los datos, trato de diluirla a partir de mostrar que existen también palabras compuestas. Y aquí pues viene un poco las recomendaciones, y agradezco ahí el prólogo de mi maestro Raimundo Casas, que pues termina señalando al inicio del texto que nos enfrentamos pues a palabras, ¿no? Palabras compuestas, y también aprovechar en agradecer al profesor Marco Ferrer por los alcances que me iba también brindando con respecto a algunos datos que en la lectura ya de la conformación del libro me alcanzó, ¿no? Entonces, tengo esta manera de decirles que hay datos, claro, de la Aymara en el libro, pero que ponen de relevancia, creo, a la lengua y a los hablantes, ¿no? Estamos en un contexto de globalización, donde pues los hablantes de lenguas originarias están siendo afectados por procesos que a veces dificultan su vivir, su futuro, ¿no?, el mantenimiento, conservación, transmisión, difusión de las lenguas, ¿no? Creo yo que de algún modo aporto con visibilizar a una cultura y una lengua que, si bien es cierto, está presente en el Perú, ha habido más estudios inclinados hacia el quechua, ¿no? El Ayjacaru, el Aymara, creo que está trayendo más a los investigadores. Tenemos acá a Roger, que es profesor hablante, ¿no? Y que, bueno, es el orgullo también, ¿no?, de muchos hablantes de verse también dentro de la episteme, dentro de la construcción del discurso, como una voz, como una autoridad en las explicaciones de los datos, ¿no? Creo yo que este libro sirve de base, es una aproximación a la morfología de la lengua, y espero que sea de utilidad para las posteriores indagaciones e investigaciones. Agradezco mucho a los dos, en este caso, comentaristas del libro. Gracias por haber aceptado este momento, y que gracias también a Roger se me ha ido explicando datos, ¿no?, por las intervenciones que ha ido haciendo. No voy a entrar en ninguno de los detalles, porque creo yo que ustedes mismos han descrito muy bien todo lo contenido, ¿no? Agradezco nuevamente a cada uno de los dos, y bueno, no sé si hay algo más que decir. Paso este espacio al moderador. Agradecemos a Marco Lobón Cueva por su intervención, autor del libro presentado hoy. También agradecemos a los presentadores Luis Andrade Ciudad y Roger Gonzalo Segura por su intervención. Agradecemos asimismo al público que nos ha acompañado a través de la página de Facebook de la Academia Peruana de la Lengua, y también están presentes aquí en la plataforma de Zoom. Gracias por su presentación, por su participación. De este modo, damos por concluida la presentación del libro Las palabras compuestas en la lengua aymara de Marco Antonio Lobón Cueva. En nombre de la